En este programa vamos a conocer la cultura y la gastronomía de cada colectividad extranjera. Por eso, quédense con nosotros y disfruten esta hora de programa. La diversidad cultural de Tres Arroyos comenzó con la llegada de inmigrantes. El aporte de ellos, con su historia, tradiciones y gastronomía, revalorizaron nuestra cultura. Hoy, Dinamarca, España, Francia, Holanda, Israel, Italia, Líbano, México, Siria y País Vasco conforman la Comisión de Colectividades, quienes trabajan e interactúan generando un espacio singular con sus particularidades. 10 colectividades serán protagonistas, porque la diversidad cultural es una de nuestras mayores riquezas. Los inmigrantes italianos que llegaron a Tres Arroyos allá por finales del siglo XIX constituyeron una legión progresista que colaboró constantemente en el crecimiento de la ciudad, siendo pioneros en diversas facetas y destacándose en actividades tan dispares como la agricultura o el arte. La colectividad italiana de la ciudad de Tres Arroyos se organizó formalmente a los pocos años de fundarse la ciudad, y desde 1889 se mantiene vigente agrupando a italianos y descendientes para mantener el recuerdo de sus orígenes y difundir su cultura. El recorrido comienza en la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos, un imponente edificio que alberga la rica historia de esta colectividad. Apenas instalados en estas tierras, los italianos se reunieron en el Hotel Italia para debatir el modo de asociarse, y unos días más tarde, el 28 de julio de 1889, fundaron la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos, Unione e Benevolenza. En enero de 1898, Sebastián Costa se hizo cargo de la presidencia de la institución, consiguiendo una rápida evolución para la misma y llegando a la construcción del edificio propio, el cual fue inaugurado el 3 de agosto de 1901, siendo el primer edificio de 2 plantas de la ciudad. Su estilo predominante corresponde a la corriente italianizante. La institución surgió con la misión de socorrer a los socios enfermos y promover la moralidad y el bienestar. Actualmente en él se desarrollan eventos sociales y se enseña el idioma italiano, danzas típicas, canto en italiano, yoga y zumba. Además, el grupo de cultura organiza ciclos de cine, charlas y cenas temáticas que combinan la camaradería con la difusión de las tradiciones. Nos dirigimos hacia la Plaza Italia, la cual fue creada en 1889, aunque recién en septiembre de 1904 adopta el nombre actual y en su inauguración es entregada para su custodia y ornamentación a la colectividad italiana. El 8 de noviembre de 1981 se inauguró el monumento a la loba, una réplica de la loba romana donado por la firma Antonio Burattini e Hijos Sociedad Anónima. En el año 1984, con motivo de celebrarse el centenario de la ciudad, la Sociedad Italiana, en representación de la colectividad, instaló un mural cuyo proyecto pictórico estuvo a cargo de Domingo Cerela en base a una idea del agente consular. Continuamos hacia la calle Sebastián Costa, cuyo nombre honra a un importante personaje nacido en Italia en 1852 y llegado a la ciudad en 1885. Costa se destacó por estimular el crecimiento económico local, formando parte en diferentes instituciones. Falleció en Tres Arroyos el 29 de diciembre de 1919. Pasamos ahora por la Agencia Consular de Italia, creada en el mes de octubre de 1898, respondiendo a las necesidades derivadas de los continuos contingentes de inmigrantes italianos que se establecían en el partido. Nos dirigimos hacia la Biblioteca Vicente Cacuri, un destacado martillero a nivel nacional que debido a una afectación de su padre tuvo que trabajar casi desde niño. Nació el 29 de junio de 1886, hijo de inmigrantes italianos. Fue ojalatero y luego empleado de 2 tiendas. Leía mucho y cuando se formó la Unión de Pendientes de Comercio, pensó que más allá de las luchas gremiales, era necesario contar con una biblioteca, donando él mismo 150 ejemplares de su propiedad. El primer presidente de la misma fue Alberto Cervini.
otro italiano que trabajó codo a codo con Kakuri para la concreción de este proyecto. La biblioteca fue fundada el 3 de enero de 1904. Casi llegando al final del recorrido, nos situamos en la esquina de la Previsión, ya que es un hito indiscutido en la ciudad, cuyas molduras y ornamentaciones fueron obra del reconocido escultor Antonio Orfanó. Desde esta emblemática y ventosa esquina, en la cual se dice Orfanó habría decidido irse de la ciudad, pero sus planes cambiaron al conocer el amor, se tiene una vista de la Plaza San Martín. Entre los años 1925 y 1944 existió allí una logia que fue dinamitada, pero es recordada por su belleza, de la cual el italiano Giuseppe Bascovian fue responsable en la casi totalidad de los motivos de sus sobrerelieves. Ya regresando al punto de partida, debemos hacer mención de la cantidad de italianos que contribuyeron al desarrollo de la ciudad desde sus diferentes actividades. Los hubo agricultores, dedicados a oficios, industriales, fabricantes, constructores, profesionales, comerciantes, artesanos y artistas. Todos aguerridos inmigrantes que supieron adaptarse a una nueva tierra, manteniendo los lazos con su madre patria y dejando su huella en el imaginario y en el característico paisaje urbano de Tres Arroyos. Benvenuti a tutti alla società italiana. Bueno, sí, a poco tiempo de fundada la ciudad, enseguida empezaron a agruparse. A los 5 años ya estaban agrupados los italianos y formando una comisión, haciéndolo formalmente porque enseguida hicieron todos los papeles y en pocos años más ya proyectaron el edificio, toda esta sede que, bueno, con muchos cambios, pero hemos legado y tratado de mantener en la mejor forma y que se adapte al uso actual. Yo soy hija directa de italianos, entonces por esta entidad que desde muy pequeña estuve participando en ella, dije, bueno, tenemos que revalorizar a la italianidad porque fueron, digamos, uno de los primeros pobladores. Españoles e italianos fueron los primeros que poblaron estas tierras. Incluso acá en Tres Arroyos, antes, hacia el comienzo de Tres Arroyos, había más cantidad de italianos que españoles, aunque parezca mentira, ¿no? Porque uno tiene una idea de cómo fue, pero en realidad es así. Y el italiano, no solamente en Tres Arroyos, sino en toda la Argentina, fue pionero sobre todo en los cultivos de trigo, que eso es lo importante que tienen acá también en Tres Arroyos. Ellos eran muy amantes de la tierra, muy andariegos, muy trabajadores, así que cuando se fundó Tres Arroyos, en 1884, y vino el ferrocarril ahí nomás, el ferrocarril trajo muchísimos inmigrantes que a veces eran golondrinas porque venían, probaban y se volvían a ir, y se fueron instalando y le dejó a Tres Arroyos un legado enorme, enorme, sobre todo el valor, digamos, de la siembra de trigo, que fue, digamos, perfilando lo socioeconómico del distrito. Y se centra todo en este edificio. Por eso de mi historia vas a encontrar que está la foto de la sociedad italiana y la espiral, que de ahí sale absolutamente todo lo grande del resto de la historia. El edificio está declarado edificio histórico desde el año 1967, después en el 2000 se refuerza con una nueva ordenanza donde se prohíbe la reforma del frente, que tiene que ver con todas las leyes patrimoniales. Entonces lo importante del edificio, más allá de lo lindo y de la utilidad que tuvo como socorro mutuo, que para eso se fundó, el lenguaje del frente del edificio, por eso es histórico, es un patrimonio urbano que refleja no solo la historia de este lugar, sino también todo lo que contaron los italianos en este frente. Este fue el primer edificio en la zona céntrica. Vos vas a ver fotos y vas a encontrar que está la sociedad italiana, aparte de haber sido el primer edificio de 2 plantas, solita en el medio de un campo, con un molino de viento que era la plaza, muy posterior, porque en 1889 se genera la colectividad italiana, pero en 1901 ya está el edificio terminado. Recién en 1904 comienza la Previsión a hacer su historia,
pero el edificio recién se inaugura en 1920 y la municipalidad en 1907 inicia la historia y en 1924 está concluido el edificio. Así que esto fue importantísimo. Para 1910, que está la foto en Caras y Caretas, porque se publicitó también en esa revista, vas a encontrar la Sociedad Italiana, ya la previsión un poco en construcción, y en el costado lo que era el famoso, ¿cómo es que se dice? El mercado. Ya estaba la construcción del mercado pegadito a la Sociedad Italiana. Bueno, el lenguaje es de un estilo italianizante, que es austero, elegante, propio de ese estilo, pero tiene mucho lenguaje de los carbonarios. Los carbonarios eran como una logia que se desprendió de la logia masónica, porque ellos peleaban por la unidad de Italia, porque Italia estaba dividido en muchos reinos, ¿verdad?, durante mucho tiempo. Esto se desarrolló durante el reinado de Napoleónico. Era Murat, digamos, el jefe de esa época. Entonces ellos se reunían en el bosque y eran representados por el carbón, porque el carbón decían que tenía la llama de la fuerza y la unidad para pelear en contra del enemigo. De hecho dice que el lema de ellos era fare il carbón nella foresta per spaventare i lupi, o sea que la traducción sería que ahuyentar al enemigo, para ellos era el enemigo. Entonces por eso está todo el lenguaje de las manos unidas, la estrella de 5 puntas, el Génesis. Todo eso tiene un significado, un simbolismo que se relaciona con la masonería, pero con otro tipo de masonería, ¿verdad? La estrella de 5 puntas, la estrella en sí, en las logias, representa la paz, el amor y la fraternidad, pero la de 5 puntas tiene que ver con la cuestión pitagórica de la esencia del hombre. O sea que el significado es muy amplio. Y no solamente es el lenguaje de los carbonarios, sino que en esa época la sociedad italiana se erige con gente que formaba ya parte de las logias de Tres Arroyos, ¿verdad? Entonces vos vas a ver que el frente tiene el frontispicio triangular, las columnas, que no son exactamente iguales, pero representan eso, después el arco de medio punto, que tiene que ver con el estilo del italianizante. Y este estilo no solamente está en este edificio, sino que se adopta a nivel nacional. Las casas chorizo tienen ese estilo, las escuelas, los hospitales, los teatros, las casas de gobierno. O sea que el legado del italiano arquitectónicamente es súper importante. Y después, que vos me preguntaste por la logia, yo sigo diciendo que eso fue un pecado, tirarla porque era de mármol. La logia era bellísima. Estaba emplazada en Plaza San Martín. En la Plaza San Martín. Pero bueno, la tiraron lamentablemente para abrir la calle. Es una cosa que uno no puede creer a esta altura cómo han destruido el patrimonio de Tres Arroyos. Y lo digo sin ninguna vergüenza, porque eso era una obra de arte. Entonces, esa logia fue esculpida por un italiano que se llamaba Giuseppe Bian. Otra persona importante en Tres Arroyos tiene que ver con Giuseppe Lanfranchi, que fue el primer pintor acá en Tres Arroyos, que abrió una escuela. Era un bohemio que tenía reuniones con artistas, era todo un personaje muy querido en Tres Arroyos. También era italiano, hay un montón de escultores y pintores que derivaron de esa escuela. Después vinieron sastres, contadores, gente que tenía las cerealeras, como el mismo Sebastián Costa, que fue el que fue importante, digamos, en la construcción del edificio. Peluqueros, de lo que se te ocurra, zapateros, o sea que armaron el pueblo en función de lo que venían los italianos trayendo desde su cultura. Por eso tiene tanta fuerza la cultura nuestra en relación a la similitud con la cultura italiana, ¿verdad? Es innegable el legado que tienen. Bueno, te digo, por ejemplo, en la previsión, que es un símbolo importante para el perfil socioeconómico de Tres Arroyos, funcionó dentro de la sociedad italiana. Y las mismas personas que trabajaban dentro de la sociedad italiana estaban trabajando en la previsión. O sea que eran las mismas personas que formaban parte de las logias que trabajaron en todas las instituciones importantes de Tres Arroyos. Después lo mismo con el Banco Comercial. Entonces tenés a Sebastián Costa, a Rivolta, después se asuma, por supuesto, aunque no es italiano, Stilar, que también
fue muy importante dentro del grupo de gente, Antonio Trócoli. Bueno, hablando de Antonio Trócoli, creo que era carpintero, junto con Miguel Fígaro, que fue el que donó el tallado de la puerta de entrada, que es una obra de arte impresionante. Fueron los dos primeros carpinteros que se instalaron en Tres Arroyos, Antonio Trócoli y Miguel Fígaro. Así que imagínate si trajeron cosas. Después la gente que hacían carruajes, los metalúrgicos, o sea, todo lo trajeron todos los italianos, casi todo. La bandera de Italia está formada por 3 franjas verticales del mismo tamaño, de colores verde, blanco y rojo. El color blanco significa la nieve que existe en los montes de los Alpes. El rojo simboliza toda la lava que se extrae de los volcanes, también la sangre de todos aquellos ciudadanos que lucharon por la libertad de este país. El verde simboliza las llanuras de un territorio de Lombardía, símbolo de esperanza y libertad. No me quiero olvidar también de la agencia consular italiana. Sí, eso estuvo desde los inicios prácticamente. Barateri era el agente consular. Ellos participaron fuertemente en la conmemoración del Día de la Independencia de 1910 y se hicieron una comisión. En ese momento también quisieron erigir un monumento que se puso la piedra basal del monumento para rememorarle el centenario, pero bueno, yo creo que queda. Cuando se rearmó la plaza se estuvo buscando el basamento. Bueno, se encontraron algunos restitos medio extraños que están guardados acá, que por suerte la gente guardó todos los libros de actas. Está todo muy, muy preservado, que no es tan usual en las colectividades. Así que toda mi investigación se basó mucho también en esos libros de actas, ¿no? También tenían pensado hacer un teatro, que bueno, no prosperó, tener una bóveda en el cementerio, que tampoco prosperó, porque pasa que el auge fue fuerte, pero después empezó a decaer a partir de la década del 20, o sea, entre el 20 y el 30, hasta que después fue la hecatombe en el 30, ¿no? Y ahí ya se terminó todo. Háblame algo de la Plaza Italia, del monumento que hay, que tiene también un simbolismo. Volvemos a los simbolismos, ¿no? Y sí, todo tiene su simbolismo. Bueno, la característica de la Plaza Italia es la loba, ¿verdad? Pero la loba fue muy posterior a la fundación de la plaza. Eso se hizo gracias al aporte de Antonio Buratini, que digamos fue idea de él. Y la loba, te puedo decir en pocas palabras, que representa el eje civilizatorio del occidente, ¿verdad? Porque antiguamente teníamos... Toda la cultura era en Oriente, como ya sabemos, y a partir de que se funda Roma, que no hay, digamos,
es mitológica la fundación de Roma. Entonces es como que el famoso Rómulo y Remo, que representa la loba, es una leyenda, pero en realidad son dos jóvenes que van a las 7 colinas de Roma y quieren fundar un pueblo, y bueno, lo hicieron, y esa es la fundación de Roma. No existe un documento donde dice se fundó Roma. Y bueno, vence Rómulo, por eso se llama Roma. Hay una leyenda de un ave que, bueno, los picotea y los mata. Es una disputa entre distintos patriarcas de la zona, ¿sí? Pero lo que representa básicamente es el cambio del eje civilizatorio. Eso es lo que le tiene que quedar a los jóvenes por ahí, que están un poco más alejados de la historia. Pasa de Oriente a Occidente. Y bueno, Italia es la cultura del Renacimiento, ¿verdad? O sea, a pesar de que es muy posterior, el Renacimiento artístico, humanístico, sale de Florencia, ¿verdad? Yo lo que quiero es revalorizar al trabajo del italiano, que fue muy importante. Avanzaron mucho también con los campos, porque ellos trabajaban, se esforzaban, arrendaban, y después con el tiempo se compraban sus tierras, aunque fueran pocas, y después bueno, fueron haciendo el crecimiento, fueron aportando al desarrollo, ¿verdad?, al crecimiento del pueblo. Y bueno, yo creo que algo importante que me olvidé es la historia de los Basolo. Basolo fue una persona que vino sola en aquellos años, era carrero, después trajo a sus hijos, hasta que finalmente con la familia Chacho trajo otra variante de trigo, y el famoso trigo candial, ¿verdad? Las primeras fábricas de fideos fueron los italianos, después tenemos la de Bisolini, que fue la más grande. O sea, es muchísimo para contar en tan breve tiempo, pero tiene un aporte cultural, un legado cultural importantísimo los italianos. También muchos de los músicos que se iniciaron y tocaban en esas logias eran músicos italianos. O sea que vino, bueno, algo que también me parece, es tan grande lo que hay que decir, que es difícil resumir. Nuestro tango, que es tan representativo del argentino, tiene sus raíces profundas en Italia. La mayoría de los compositores italianos, los compositores de tango, los letristas, incluso los músicos, son de origen italiano. Basta recorrer los apellidos para darse cuenta. Y también tiene mucho que ver la influencia de la música, del estilo musical, por ejemplo, el aporte del violín, de los instrumentos de orquesta. Esos fueron aporte de los italianos. También tiene sus otras raíces, ¿verdad?, del candombe, de la habanera, también española. O sea, pero fuerte, fuerte es del italiano. Sí, mi recorrido familiar es de toda la vida, porque sí, mi apellido es italiano, tanto de padre como de madre. O sea, mi papá de Francesco, mi mamá Giannini. Los dos venidos de Italia, los abuelos. Mi abuelo paterno era carpintero. Yo en realidad casi no lo llegué a conocer, pero bueno, después de la carpintería, ellos hicieron un almacén de ramos generales, que luego los hijos lo siguieron teniendo, hasta que un día lo convirtieron en una vinería, y bueno, yo creo que esa historia ya todo Tres Arroyos la conoce. Y bueno, yo en cuanto a la sociedad italiana, yo vengo desde que era chiquita, me traía mi papá, así que he recorrido muchos años acá adentro. Y bueno, en este momento
me siento bien, me siento acompañada, hemos formado un grupo de cultura y un grupo de comisión directiva que estamos unidos, que trabajamos, tratamos de difundir toda la cultura. Tengo la suerte que este año me eligieron presidenta de la comisión de colectividades, así que bueno, también es un orgullo, una satisfacción, porque después de tantos años formar parte de esa comisión, siempre hay distintos representantes. Pero dio la casualidad que justo este año que estaba yo, me tocó a mí. Después, en cuanto a las actividades de la sociedad en sí, bueno, se dicta el idioma italiano, que bueno, el año que viene va a seguir dictándose, así que todo el que quiera acercarse va a tener la posibilidad. Y estamos proyectando poder el año que viene volver a tener un cuerpo de baile. Es un proyecto que estamos tratando de que en marzo poder abrir una inscripción para que se acerquen jóvenes, adultos, adolescentes, porque para bailar la tarantela o otras danzas italianas no hay edad. Ya lo hemos visto por otras instituciones amigas que en realidad se puede bailar todos. Unos bailarán en forma más joven, siempre más impulso, y el que es más edad, bueno, lo bailará con más tranquilidad. Además de los cursos de baile, de este proyecto, de los cursos en italiano, ustedes también ofrecen momentos de cine. Sí, nosotros también a través del cine difundimos la cultura, o sea que siempre hacemos, estábamos tratando de hacer cada 15, 20 días o una vez al mes proyectar una película que siempre va acompañada de un pequeño aperitivo. O sea, lo vamos a seguir haciendo. Lo que pasa es que a veces, viste, los tiempos no dan o no coinciden los momentos porque te surgen otros acontecimientos, como nos tuvimos ahora en octubre la Semana de la Lengua Italiana, ahora tenemos en el mes de noviembre la Semana de la Cocina Italiana, o sea que siempre estamos en continuo movimiento y actividad. De parte de mi familia, la ascendencia es más lejana. Son mis bisabuelos que llegaron de parte de mi mamá a estas tierras y bueno, de parte de mi mamá sí se mantuvo toda la línea de descendientes entre italianos, de los mismos grupos de familias, casi todos provenientes de la misma zona de Italia. Y después no perduró mucho el idioma en la familia, pero sí las costumbres, más que nada en la cocina, como al ser línea materna se mantuvo mucho ese estilo y bueno, otras tradiciones también. Y mi abuelo falleció cuando yo era muy chica, pero sí, algo como casi inconscientemente tengo recuerdos de historias o de canciones, cosas que me contaba. Los encuentros familiares, los italianos son muy familiares. Sí, bueno, en muchos aspectos se mantienen costumbres. Por ejemplo, también en las familias relacionadas con el campo, de las carneadas, que además del hecho de fabricar la factura, es todo un acontecimiento social. Y antes las cherras, todos esos que, bueno, un poco combinando las costumbres italianas con costumbres argentinas. ¿Qué pasa hoy? Tenemos un edificio importante con mucha trayectoria, con muchos recuerdos y que se sigue actualmente aumentando actividades, digo, con muchas ferias temáticas, fiestas temáticas. Bueno, y esto de los encuentros, ¿no? Volvemos a los encuentros, a los grandes encuentros. Sí, bueno, ahora hace tiempo que no hacemos las grandes cenas temáticas, pero siempre tratamos de hacer algunos encuentros temáticos. Con la premisa es hacer, en vez
transmitir la cultura italiana a veces también con charlas documentales, todas esas cosas, pero para otra gente que no le interesa de esa forma, hemos hecho cenas temáticas en que elegimos un tema, una época, a veces, y una región o un lugar preciso de Italia, y con eso diseñar una decoración, una ambientación, la comida relacionada con eso, la vestimenta de los que organizamos y a veces propuestas para los que asisten también. Hay una campaña socioprotector que tiene hace muchos años y que los identifica también como colectividad. Sí, bueno, eso hace muchos años que se viene realizando. En los comienzos fue con un auto como primer premio, después fue un departamento siempre, y a veces autos y departamentos, y sí, hay mucha gente que participa porque son cuotas muy accesibles para un premio de tanta importancia. Y sí, eso es fundamentalmente el ingreso principal de la entidad y con lo que se puede hacer las grandes inversiones, los adelantos más grandes. El sentimiento italiano, bueno, yo lo tengo desde chiquita, ¿no es cierto? Entonces, trato de transmitir lo que me transmitieron mi familia, que fue, como decía Karina, las reuniones del día domingo, que eran los almuerzos familiares. Bueno, después uno mismo va desarrollando actividades. Formamos parte en el año 2000 de un cuerpo de baile de adultos, en la cuales estábamos varios, que fue una experiencia muy linda, que duró muchos años. Participamos también de las ferias de colectividades, en las cuales, bueno, siempre cocinamos y tratamos de transmitir la gastronomía italiana, siempre acompañadas del grupo de cultura y del grupo de comisión directiva, porque solo no podés hacer nada, hay que hacerlo así en grupo. En este momento, que yo siempre digo que la pandemia nos encerró y fue mala, pero nos dejó algo, que fue podernos comunicar y conocer que había instituciones y organismos con los cuales uno podía interactuar. Ahí fue bastante, que fue donde surgieron, gracias a la ayuda del municipio, a través de la Dirección de Turismo y de la Dirección de Cultura y del Museo Mulasi, lo que hoy la gente conoce, los famosos circuitos turísticos, que puede hacerlo tanto un colegio como un grupo de gente de Tres Arroyos. Lógico, eso lo armó cada institución. Cada institución armó su circuito mostrando el legado que teníamos de Italia, que bueno, nosotros nos quedó afuera mucho porque, como dice Ana, tenemos un legado muy fuerte. Pero por eso es algo que va quedando, que tenemos que fortalecerlo y que no se pierda. Por eso es que yo voy a hacer una reflexión. Yo le pido a la gente joven que se acerque a la institución, porque nosotros estamos abiertos y pueden traer buenas ideas o nuevas, nos pueden ayudar, podemos compartirlas, podemos ver cómo llevarlas adelante. Por eso siempre decimos que la sociedad italiana es de puertas abiertas. O sea, podemos venir. La Comisión de Colectividades Extranjeras de Tres Arroyos, junto a la Dirección Municipal de Turismo y el Museo Municipal José Mulasi, realizaron un circuito turístico con el fin de difundir el patrimonio cultural. Si escaneas el código QR, podrás acceder al circuito general y de cada colectividad. Colectividad italiana. Los inmigrantes italianos que llegaron a Tres Arroyos allá por finales del siglo XIX fueron parte fundamental en el crecimiento de la ciudad, siendo pioneros en diversas facetas y destacándose en actividades tan dispares como la agricultura o el arte.
Se encuentran evidencias de su legado en la sociedad italiana, la Plaza Italia, la calle Sebastián Costa, la Agencia Consular de Italia, la Biblioteca Vicente Cacuri y la Esquina de la Previsión. Los italianos fueron aguerridos inmigrantes que supieron adaptarse a una nueva tierra, manteniendo los lazos con su madre patria y dejando su huella en el imaginario y en el característico paisaje urbano de Tres Arroyos.
con las manos en la masa. Bueno, yo en esta oportunidad hice una masa muy liviana, pero cuanto más huevo le pones a la harina común, la harina 3 ceros de hacer el pan o de 4 ceros. Yo a veces le pongo harina integral porque me gusta con más nervio en la masa. Esta es más blanda. Bien. Entonces, si vos la amasás con puro huevo, sin nada de agua, el fideo queda muy durito, ¿entendés? Que es típico del italiano. Yo esta le puse un poquito de agua por una cuestión de manipular y de estirarlo con el palote, pero cuanto más armada es la masa, más consistente es, digamos, el fideo y más fácil lo podés cortar. Te vimos que estabas utilizando una herramienta histórica, diría yo. Sí, folclórica. Eso se usaba antiguamente justamente para cortar estos que serían los espagueti. Después la otra técnica que tiene el italiano, que estira la masa, la enrosca y lo corta a cuchillo. Eso se llama tagliatelle. Tagliatelle significa cortaditos, ¿entendés? Después hay otros que son orecchietti, que lo hacen así como si fuera un gnocchi, que lo hacen así con la mano. Siempre la masa es la misma, huevo y harina. Si ¿Sal? No, la sal se pone una vez que hirvió el agua, tirás los fideos y le tirás el puñado de sal. Yo creo que hay, para que los fideos salgan al dente, ¿hay algún secreto? Yo los pruebo. Pero seguramente el italiano, a ver. Sí, el italiano lo hace súper al dente. Hierve el agua, tira la pasta, en ese momento deja de hervir, cuando vuelve a romper el hervor, es unos minutitos y ya lo sacás. Bien. Incluso mi mamá, cuando ella lo hacía, bien al estilo, viste, del Abruzzo, porque nosotros somos de la zona del Abruzzo, tenía preparada una fuente con agua fría, entonces ella sacaba una tanda de fideos y los tiraba al agua, esa fría. Después cocinaba otra tanda, porque lo que hay que hacer es cocinarlo de a poco, no pones muchos fideos, si no se te hace un pastoche feo. Claro. Entonces mucha, abundante agua, y cuando vos lo pones en la frío, el fideo deja de cocinarse. Claro, ese es el secreto, en realidad. Claro, pero ese es un secreto de un hogareño, digamos. En un restaurante, en una cosa así, no van a hacer ese trabajo. Lo sacarán más crudo, digamos. ¿Sin queso o con mucho queso? Y depende de la salsa que tenga. Si vos hacés salsa al pomodoro, como hace el italiano, lleva molto formaggio, mucho queso. Ahora, si vos hacés con productos del mar, prohibitivo el queso. Si lo hacés al pesto, con albahaca y ajo, tampoco se le pone queso. Si lo haces con brócoli, pasta al brócoli, tampoco se le pone queso. Después a gusto del consumidor. Pero sí es mala palabra ponerle a una pasta, si tiene productos de mar, ponerle queso. Eso es como mala palabra para el italiano. ¿Qué pasa si uno quiere que sean de color verde, rojos, que sabemos que los comprados suelen ser de morrón, de verdura? Y simplemente procesás el morrón o procesás la selga en crudo, mejor, porque si no se aguacheca mucho la masa. Y mezclas, amasás en la masa, cuando le pones el huevo le pones la verdura o le pones el morrón y lo mezclas. Entonces la masa queda verde o queda roja. ¿Eso también lo hace el italiano o no? ¿O es ya costumbre argentina? Yo creo, no sé, no te sé decir. Mi mamá nunca los hizo de color, siempre los hizo con mucho huevo. Uno después empieza, supongo que ahora en la actualidad han cambiado los gustos, ¿verdad? Yo te estoy hablando, y eso que mi mamá vino en la segunda emigración, después de la Segunda Guerra. Supongo que antiguamente no sé si los harían verdes, yo calculo que no. Pero bueno, no es nada que le pongas que le agregues eso. Los gnocchis, por ejemplo, que mi mamá lo hacía solo con papa, yo ahora, por ejemplo, le hago de papa sí o sí, porque de masa sola no es lo mismo. Le suelo agregar un poquito de ricota, entonces quedan como más livianitos, ¿sí? Ustedes del otro lado están mirando todos esos secretos y tienen que probar. ¿Qué otra pasta además del gnocchi? Característico de Italia. Los ravioles, ¿verdad, chicas? Ayúdenme un poquito. La lasaña, que es típicamente italiana. Y la lasaña, bueno, vos la podés hacer con distintos rellenos, como te guste. Nosotros acá, y en mi casa yo lo hago igual, realmente lo hacemos con verdura y ricota. Algunos le ponen carne picada, le podés poner un poco de jamón y queso para hacerlo en 2 o 3 capas, ¿verdad? Bien. Después hay innovaciones, hay gente que le pone hongos, hay gente que le pone fruta, pero esas son innovaciones lo básico es eso. Bien.
Bien, bien. Y otra pasta. Capelletti, tortelletti, Claro. agnolotti. A ver, eso, a ver, vamos a seguir, a ver. Hay pastas que son muy similares de una región a otra, pero cambian un poquito el formato y cada pueblo, cada lugar tiene su forma de llamarlo. Por eso entran en la gama general de ravioles y pueden ser redondos, cuadrados. Lo que sí, los sorrentinos no son italianos, son de Mar del Plata. Son una variante, pero bueno, igual hay otros tipos de pastas así. Los típicos sorrentinos de jamón y queso son más argentinos. Sería la pasta ripiena. Ajá, ¿qué sería eso? A ver, ¿cómo la pasta ripiena? Pasta rellena. Ah, bien, bien. ¿Sí? Estamos aprendiendo italiano, ya que está también, ¿no? Lo que dice Karina son distintas variantes de la pasta ripiena. Exacto. ¿Qué pasa con las pizzas? A ver, ¿italiana, no italiana? Hay una disputa ahí de las pizzas. A ver, Cari. Y hay muchas versiones, pero históricamente siempre ha habido un tipo de pan plano muy del Medio Oriente, general, algunos hablan de Egipto, otros de otra zona, pero y la influencia árabe de Medio Oriente también estuvo en el sur de Italia, pero conocida así, con ponerle tomate y queso, es de Italia. Es como una media masa, porque es más altita, no es tan finita. ¿Cómo es? No, en general es muy finita. La típica napolitana es muy finita y con los bordes más gruesos, sin nada. Es del tamaño de un plato grande y con lo más típico es la tradicional, la margherita, es mozzarella, tomate y albahaca. En Italia las pastas la comen, porque yo tengo a mi hermano que vivió 20 años en Italia y mi mamá estuvo una vez con él viviendo allá. Dice que allá comen pasta todos los días, pero comen pasta un platito, que le hacen una salsita con un tomatito o muy ligero, o le ponen, como dijo Ana, una verdura, un fruto de mar, depende de la región. Pero todos los días comen un platito de pasta. Il primo piatto può essere un fiambre también. Il secondo piatto sería la pasta y el terzo sempre c'è qualche o pesce o carne e dopo il dolce. O sea que el italiano come mucho. No sé si cotidianamente. Pero le gusta la comida. Sí, pero la pastita, el primer plato de la pasta es típico. Yo creo que todavía se sigue usando. No sé si en las grandes ciudades, porque supongo que la vida cotidiana hoy en día es tan diferente a lo de antes que... Y bueno, y cuando la época era de mucha miseria, en la época de guerra era pasta y pasta y nada más. Era lo más económico. Y claro, porque se molían el trigo en su propia casa, por ejemplo, la casa de mis abuelos molían el trigo, hacían la pasta y bueno, y eso es lo que había. En la época de guerra no había otra cosa. Si pensamos en lo dulce, me voy a lo dulce. A ver. Completo algo de pastas. No, que igual también hay muchos platos típicos que complementan la pasta con alguna legumbre, o bueno, la pasta tiene huevo, así que no es tan vacío de proteínas como los fideos secos que se usan más acá. Y lo más tradicional es, en muchos lados, la pasta, como decía Ana, después del antipasto y después un plato principal. Pero por eso casi no siempre lleva carne, lo más común es que no. Y las pastas que se hierven, lo común es sacarlas antes de que estén cocidas y cocinarlas los últimos 2 o 3 minutos dentro de la salsa, en una sartén, en algo amplio, y entonces que se impregne bien, no sacarla directamente de hervida, sino que se impregne bien en la salsa. Bien, un dato no menor. ¿Y con qué acompañamos? Esto que no se cocina o algo así, pero... ¿Y con qué lo acompañamos todo eso? ¿Un vinito? Sí, los vinos, según la región, tienen su fuerte en cada vino. Hay muchos vinos tintos, blancos especiales que por ahí en otras zonas no se conocen. Piselas. Bien. Piselas. Eso tiene básicamente la misma masa que el fideo. Es puro huevo, nada más que se le agrega un poco de aceite y un poco de azúcar
y le podés poner o granitos de anís, o le podés poner un poquito de vino moscato, y se amasa, se hacen esos rollitos que ves ahí, se cortan y después se cocinan con ese que es nosotros le decimos el fierro. Sí, es el fierro. Y bueno, y es una masita seca. En general sí, así una masa finita, crocante y bien sequita. Había una tía que sí que lo hacía como englobada. Que quedaba dos partes crocantes y en el medio aire. Se le pone un chorrito de aceite al principio, se impregna el fierro con el aceite y ya después como la masa tiene Sale aceite, sola. claro, no se pega. Bien. Tiene que estar bien caliente, bien Eso es lo más caliente, importante. vuelta y vuelta, más o menos como el panqueque sería. Tal cual. Un poquito más, sí, Tal es cual. al mismo tiempo. ¿Harina común o harina...? 4 ceros. Bien, la 4 ceros. La leudante no. No, leudante no. Bien, No, porque bien. tiene que dar chatito, no puede Claro, quedar no puede elevado. leudar justamente. No, exactamente. Bien, bien, Sí, bien. bueno, mi abuela a veces los hacía rellenos. Ajá. O sea, son variantes, ¿eh? Vos ponés la pisela, le ponía dulce adentro y le ponía otra. Entonces te quedaban las piselas rellenas. Dulce de leche, que es típico de acá. Con dulce de leche es una buena mezcla ítalo-argentina. Pero muy bien. Se ayornó bastante esa pisela. O con helado. El tiempo que lleva, digo, hacer una cierta cantidad de piselas es bastante. Porque hay que estar mucho tiempo Claro. parada, dar vuelta al fierro. Tiene toda su historia. Es rápido, lo malo es que se puede comer muy rápido. Exacto. Sí. Además. Vos vas cocinando, que te estás dele cocinar porque hay que estar para hacer, es una por una. Sí. Y viene uno y te saca una. Al ratito viene el otro, entonces cuando te querías acordar te quedaron la mitad. Porque son tan livianitas que te dan ganas de comer, ¿viste? No, es como que no podés parar. Seguimos haciendo piselas, yo te dejo seguir De trabajando. chica, a veces va de 10, 12 años, a veces o más chica también. Mi mamá me hacía la masa, me la preparaba y yo estaba un buen rato con el fierro. Es una manera de ocuparte. Pero sí, ella iba bajando la pila a medida. Tal cual. Y si pensamos en dulce, además de las piselas que son clásicas y que mucha gente ya conoce esto, ¿qué otra, si hablamos de dulce, a qué podemos hacer referencia? Y es como la pasta, cada región, cada pueblito tiene Tiene lo suyo. sus costumbres y para tal fecha hacen un dulce, para Navidad otro. A grandes rasgos hay algunos que se repiten con distintos nombres, como nosotros para la Feria de Colectividades casi siempre se hace una buena cantidad de chicharrata o chichiricata. En otros lados la llaman piñolata, strufoli, bueno, tienen montones de variantes, pero básicamente es lo mismo. Eso es lo que se ofrece Sí. generalmente. Contame, piselas, chicharratas. Sí, taraluche. ¿Qué es el taraluche? Y es una masa también con mucho huevo, Ajá. harina, que y creo que manteca también, más de la familia de la pasta frola. Ah, claro, como una masa más quebradiza. pero se hace en tiras que se pueden hacer en forma de herradura o derechas y adentro solamente la masa es para un lado. envolver el dulce. Se le puede poner dulce de membrillo con chocolate, con nueces, a veces otros dulces de uva, de ciruela. bien. Muchas postres son con variantes de la crema pastelera, pero la crema pastelera más como postre de leche también, no la de las facturas por Claro, ahí, sino una más- crema más suave, más liviana. más liviana. Sí, que combinada con vinos, con rellenos, con otras cosas, como la sopa inglesa, bueno, y después hay montones de postres rellenos, sfogliatella, cannoli. Bueno, muchos los de Sicilia se usa la ricota para rellenar, pero también es una ricota mucho más cremosa y suave que la que vemos nosotros claro. acá. Claro. Sí. Bueno, el panettone también es típico italiano. Después para Navidad hay otro dulce que se hace, que en mi casa mi mamá lo solía hacer, se llama el scarpelle. El scarpelle es una masa con levadura, son cosas muy antiguas, que ya hoy en día se dejan de hacer porque las Por mujeres los tiempos también. por los tiempos, la mujer tiene otra actividad, eso eran cual. costumbres muy antiguas. Aparte el escrepele va frito.
Claro, Ajá. lleva harina, o sea, lleva, ¿cómo es que se llama? Levadura de cerveza, harina, puré, mi mamá lo hacía con puré de papa también. Entonces es una masa así como, vos la agarrás y es como chiclosa, así como que... Ajá, elástica. Entonces, elástica, esa sería la palabra. Con aceite bien caliente mi mamá agarraba un pedazo de pasta y la estiraba y la tiraba. Entonces son sin forma. Claro. O sea, depende cómo se va abriendo. Sería como una especie, viste, la torta frita. Claro. Lo que pasa es que la torta frita es un poquito más armada. Claro, ya digamos, la tiene el típica formato. Claro. Claro. Pero esa es una masa muy elástica, muy... Es que como se estira y lo tiraba, se estira y lo tiraba. Otra cosa muy típica, por lo menos del Abruzzo, son los turrones. Ajá. Y agregando de las pastas, que ahora me estoy acordando, como decía ella, con legumbres, se hace, por ejemplo, pasta de chiche, pasta de piselli, que son siempre sin carne, siempre es con tomate, morrón, ajo y cebolla, muy poquito. Con garbanzos o con arvejas. Queda muy rico, o sea, son variantes para no ser siempre la salsa típica de tomate, ¿no? Bene, in primo momento un ringrazio a te Patrizia per questa intervista, ringraziamo il ragazzo che ci ha fatto il film, tante grazie. Il messaggio per il popolo di Tres Arroyos, che moltissima della gente ha su origine italiano, che non si dimentichi di quell'origine, che è importante sapere la nostra storia per avanzare in un futuro ricordando il passato che ci nutre, forse ci dà altre idee per continuare forse un po' meglio di quello che stiamo oggi vivendo. Grazie a tutti, un saluto e come dice Laura, la porta è sempre aperta. Llegamos de esta manera al final. Nos reencontramos con otra colectividad la próxima semana.